por este día, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por la oportunidad de recibir tu buena palabra, Señor. Que cada uno de los que estamos reunidos en este lugar seamos buena tierra, una tierra donde tú, Padre amado, deposites tu buena palabra, Señor. Que sea cincelada en cada corazón, en cada mente, en cada pensamiento, Padre amado, y que podamos ser edificados y podamos ser transformados, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo declaramos, lo confesamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengo una hora, ¿verdad? Amén. Entonces, el tema que Dios puso en mi corazón es la preparación de la iglesia. Nosotros, dice la palabra del Señor, de que usted conoce que desde que Adán estuvo en el huerto del Edén, pues el plan perfecto de Dios era de que él gobernara y ahí pues él pudiera gobernar sobre las aves del campo y sobre todo lo que él había creado. Y lo que nosotros empezamos a ver en la creación es cómo el hombre se desvió del plan perfecto de Dios. La palabra del Señor dice que Adán estaba en el capítulo 2, usted lo ve, fue formado del polvo o del barro y lo formaron. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos barro en las manos del Señor. Entonces, la caída del hombre, ahí usted puede leer en el capítulo 2 y más adelante, dice que cómo fue que la serpiente tentó a Eva y del único fruto que no podía comer, comió. Entonces, de ese momento al día de hoy, estamos siendo preparados. Ahí empezó una preparación para la iglesia. Y el plan perfecto de Dios para su vida y para la mía es ser transformados. Usted y yo somos peregrinos en la tierra. Diga conmigo, yo soy un peregrino. ¿Por qué? Porque este es un lugar intermedio nada más. El lugar final es el cielo. Porque usted no pretende vivir aquí toda la vida, ¿verdad que no? Entonces, por eso somos peregrinos y este es un lugar intermedio. Para mí es un lugar intermedio porque es un lugar de paso en donde nosotros estamos siendo formados y estamos siendo preparados para poder encontrarnos con el amado. Amén. Entonces, si usted me acompaña ahí, vamos a avanzar en el tema. Amén. En el libro de Isaías, en el capítulo 42, en el verso 1, dice así: He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en el que mi alma se complace, he puesto mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Amén. En este tiempo nosotros estamos viendo cómo el mundo pide justicia, pero acá estamos hablando de la justicia que Jesucristo trajo a la tierra. Si usted sigue leyendo aquí conmigo, dice en el libro de Mateo, dice en el capítulo 3, en el verso 16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre él. En el 17 dice, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Este es el plan perfecto de Dios. Le mencioné al inicio la caída del hombre, formado por Dios, cae en el huerto del Edén, es sacado del huerto, porque lo sacaron. Y usted conoce la historia de Adán, que hay una especie ahí de carga, diría yo, de que iba a tener a sus hijos con dolor la mujer y el hombre iba a tener que trabajar y con el sudor de su frente llevar el sustento a su casa. Eso fue lo que la palabra del Señor menciona. Entonces, pero ahí había un plan ya de salvación para su vida y para la mía. Nuestro Señor Jesucristo pidió un cuerpo para que nosotros pudiéramos recibir la oportunidad de parte de Dios de ser alcanzados en misericordia. Porque sabemos nosotros mediante la palabra del Señor de que la Biblia dice que el enemigo lo único que hace es vino a matar, a robar y a destruir. El enemigo le robó a Adán la bendición que Dios tenía para él. Pero Jesucristo, Jesús en su ministerio terrenal, porque era Jesús en su ministerio terrenal, vino para restaurar esa bendición. Para darnos derechos de hijos otra vez. Porque la palabra del Señor dice de que cuando él fue sacado al huerto, solo habían sacrificios paulatinos.
Dice la Biblia de que había un sacrificio solo para cubrir el pecado. Pero el pecado que Dios, cuando vino Jesucristo y fue transformado y se hizo hombre, fue para que nosotros pudiéramos ser limpiados. Entonces todo lo que usted lo acusa y me acusa a mí ya fue clavado en la cruz. Lo único que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas es detener el proceso de Dios. ¿Para qué? Para que seamos limpiados. Nosotros muchas veces nos sentimos abatidos y como humanos hay una parte que puede ser percibida, pero no nos podemos quedar estancados. Porque si nos quedamos estancados correremos peligro. Si usted recuerda cómo Elías, dice la palabra del Señor que se había enfrentado a los profetas de Baal. Eran 400 profetas de Baal. Dice la palabra del Señor de que desciende fuego del cielo sobre que echan agua en el holocausto. Y después de eso dice la palabra del Señor que recibe una carta, recibiendo una amenaza de muerte de Jezabel. ¿Y qué fue lo que pasó con Elías? Tuvo temor. Nosotros a veces recibimos la gloria de Dios y tenemos temor. A nosotros nos dicen que vamos a ser bendecidos y sentimos temor de recibir la bendición. Y le mencioné al inicio de la palabra de que somos barro formándonos. El Señor nos tiene en sus manos y nos está formando. ¿Por qué? Porque cuando lo forman a uno duele. La formación no es fácil. Si fuera fácil, todo mundo la recibiera. Pero la formación de nosotros es difícil. ¿Por qué? Porque la bendición es grande. Porque la bendición que nos espera es grande. Y la bendición no es lo que pueda tener usted en la tierra, que gloria a Dios porque Dios se lo permite recibir. Y qué bueno que puede administrarlo. Pero la bendición de usted no está aquí. Desprendámonos de lo que pensemos, la tierra no es nuestro objetivo. Nosotros debemos de entender de que todo lo que nos pasa, dice la Biblia, que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Te ama a Dios? Todo lo que le pasa es para bien. Lo que nos cuesta es entender a nosotros qué es el propósito de lo que estamos viviendo. Y le comento, termino con lo de Elías. Elías viene y recibe de parte de Dios una torta, le mandan comida por medio de los cuervos, recibe una torta y empieza a caminar. Usted tiene todos los días, y yo también, la oportunidad de llenarnos del poder del Espíritu Santo. Cuando usted y yo estamos abatidos, es el momento de llegar al trono de la gracia a pedir misericordia. No es de llegar a contarle a nadie. Solo que de parte de Dios usted sienta la necesidad de ministrarse, hágalo. Si no, clame a Dios. Porque el único que va a entender su situación es Dios. No podemos acostumbrarnos a estar terrenales, a estarnos quejando de las circunstancias, cuando tenemos a un Padre piadoso, misericordioso, que dio su vida por nosotros y al que nosotros nos podemos acercar. Amén. Acá lo que les quiero trasladar es cómo el inicio del ministerio de Jesús en la tierra se da por medio del cumplimiento. Se bautiza en aguas y después es bautizado con el poder del Espíritu Santo. Dos escenarios ahí. Dios manifiesta su misericordia ahí en dos momentos. Primero, el cumplimiento de que se bautiza en agua. Porque la palabra del Señor dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, ¿verdad que sí? Entonces, el Señor cumplió eso y nos lo enseñó a nosotros. Y después antes de empezar el ministerio, se bautiza, es bautizado con el Espíritu Santo. Usted sabe la historia y después el Señor es llevado al desierto por 40 días, pero ahí va lleno del poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, debo de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el desierto somos probados y también somos tentados. Y si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a poder salir de ahí? Por eso es necesario el cumplimiento de la promesa de parte de Dios que está para su vida y para la mía. Amén. Y aquí yo le puse el Pentecostés. Vea desde cuándo estaba esta promesa. Veamos en el libro de Joel 2:28, si me acompaña a leerlo ahí, amén. Si lo tiene me dice amén, amén. Dice, y sucederá que después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén, eso dice la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Eso ya pasa ahorita, ¿verdad? Eso ya sucede en nuestra vida, en la vida de sus hijos tal vez.
ese mover del Espíritu Santo ya está. Por eso lo puse ahí, dice, y sucederá después de esto, dice. Porque hoy nosotros vemos cómo la gloria de Dios se mueve en los jóvenes, se mueve en los ancianos, se mueve en el mover del Espíritu Santo es extraordinario. Porque este es un cumplimiento de la promesa, amén. Entonces, esta promesa venía desde el antiguo pacto. Y el cumplimiento se da después de que viene el poder del Espíritu Santo sobre Jesús en su ministerio terrenal. Y nosotros ya somos parte de eso, amén. Ahorita vamos a continuar, amén. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:3, esto ya estamos hablándolo en el Nuevo Testamento. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaron sobre ellas, sobre cada uno de ellos, dice. Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Amén. Véalo acá. En el antiguo pacto hay una promesa y aquí se vuelve a cumplir otra vez. Y eso sucedió en el Pentecostés que nosotros conocemos. Dice la palabra del Señor que el Señor estuvo 40 días, después de que resucita, estuvo 40 días en la tierra. Y si este es el Pentecostés se daba cada 50 días. Pasaron 10 días después de que el Señor tiene su ascensión. Eligen a Matías como el 12º apóstol. Y estaban todos juntos, dice. Es importante la unidad. Aquí dentro de nosotros mismos es importante que estemos clamándole a Dios por un mismo fin. ¿Por qué? Si todos nos levantamos en clamor por una petición específica, Dios nos va a escuchar. Ahí habían 12 apóstoles, más los diáconos, más el pueblo que había creído de parte de Dios, porque dice que habían de Samaria, habían africanos, habían de diferentes razas, no solo eran judíos. Y la promesa de Dios se cumple en el Pentecostés. Y usted y yo no teníamos, porque nosotros no éramos los escogidos. Porque dice la palabra, a los suyos vino, no le recibieron, ¿verdad? Mas nosotros recibimos la misericordia porque ellos la despreciaron. Y esa promesa de parte de Dios nos alcanza a nosotros. O sea, que anhelemos, el que no está bautizado, anhele ser lleno del poder del Espíritu Santo y bautizarse. ¿Por qué? Porque es una faceta de sello en el alma de nosotros para poder avanzar en el caminar del Señor. Usted conoce la historia, después dice la Biblia de que ahí el apóstol Pedro, porque empezaron a cuestionar lo que había sucedido, dijeron que estaban embriagados y que estaban borrachos o que habían tomado vino. Y el apóstol Pedro se paró y dijo de que era el cumplimiento de la promesa que había dado el profeta Joel. Y usted lo puede leer. Entonces el Señor es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y el mismo de siempre. Por eso la palabra del Señor dice que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él tiene control sobre todas las situaciones. No hay nada nuevo. Todo lo que nosotros vivimos y recibimos, el Señor ya lo tiene predestinado. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea que ese plan perfecto de Dios que pasó cuando Adán cayó ya estaba establecido y Dios a usted ya lo había concebido en su corazón. Usted no vino de casualidad a la tierra. Si en alguna vez a alguien le dijeron que fue casualidad o que no se lo esperaban, eso no es cierto, porque Dios ya lo tenía en sus planes. Dios a mí, a usted y a todos los que estamos reunidos y al pueblo de Dios ya nos tenía en sus planes. Lo que el enemigo quiere nada más es desvirtuar la bendición de que nosotros estemos aquí. Y quiere meter menosprecio en la vida del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que se quede parado y que no reciba la bendición para la cual fue llamado. Si nosotros fuimos llamados para ser benditos. Nosotros fuimos llamados para ser cabeza y no cola. Nosotros no fuimos llamados para estar parados llorando por situaciones que Dios puede controlar. La palabra del Señor dice el apóstol Pablo, media vez tengamos techo y tenga comida, estemos contentos, ¿verdad que sí? Y si en el momento Dios no nos da techo y no tenemos comida, nos toca que ayunar porque Dios quiere que nos santifiquemos. Hermano, qué fácil lo dice. No, todos hemos vivido situaciones difíciles. Todos hemos vivido situaciones complicadas. Pero no le busquemos despropósitos a la bendición de ser hijos de Dios. Si en bendición está en la bendición de ser hijo de Dios, está la vida,
está el gozo, está la paz. En su vida y en la mía está todo eso. Y el enemigo lo sabe. Y por ese motivo usted y yo somos atacados. A usted ya lo conocen y a mí también. Y eso es algo que sucede todos los días. Conocen sus debilidades y también conocen su fortaleza y su visión en Dios. Y por eso es que está atacado uno. Pero está siendo formado. ¿Para qué? Para que usted esté preparado para el encuentro con el amado. Todo lo que nos sucede, por eso es que todas las cosas ayudan a bien, entonces me tengo que preparar. No me gusta, desde luego a veces nos cuesta. Cuando agarran el martillo y nos pegan porque somos barro y nos deshacen y nos dicen que no estamos bien, ¿a quién nos gusta? A ninguno nos gusta. Si a alguien le gustara que lo corrigieran, que levante la mano y yo le voy a contar al pastor que levantó la mano. ¿Verdad que no? Porque es difícil la corrección. La corrección es difícil. Los que somos padres, quisiéramos que a la primera nosotros les digamos a los hijos, quédate sentado. Y a la primera quisiéramos que nos hicieran caso, ¿verdad que sí? Quienes son padres saben que estoy hablando en serio. Pero Dios, ¿cómo es con nosotros? Hijo mío, dame tu corazón, le dice a uno el Señor. Y somos obedientes. Hijo mío, yo te quiero bendecir. Hijo mío, sírveme. Y somos obedientes. Nos cuesta. Nos cuesta. ¿Saben por qué nos cuesta? Porque este estuche, como dice nuestro pastor, nos limita. Pero debe de menguar porque dice la palabra del Señor de que debemos de ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Los que se levantan temprano a las 5 de la mañana, el sol no es el mismo que a las 12 del mediodía. Y así somos nosotros. Esa intensidad en lo espiritual debe reflejarse todos los días. La intensidad de amar a Dios debe reflejarse en nuestro rostro. Debemos de hermosear la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Para qué es la llenura del poder del Espíritu Santo? Primero vimos cómo el Señor viene y da cumplimiento al mandamiento del bautizo, y es bautizo en agua y bautizado en el Espíritu. Amén. Después vemos la promesa de parte de Dios de cómo el Espíritu Santo iba a venir y se cumple en el libro de Hechos, en el Pentecostés. ¿Para qué no lo dan? Todos tenemos talentos. Yo estoy seguro de que todos tenemos dones y talentos. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 25, en el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. Amén. Usted sabe cuál es su talento, ¿verdad? Yo estoy seguro de que la mayoría, yo no puedo asegurar el 100% de las personas, pero sí sé que todos tenemos bien claro para qué, cuál es nuestro talento, cuál es el don de parte de Dios. Hay alguien puede y va a servir a la cuna. Yo lo he hablado en algunos discipulados. Eso es extraordinario. Porque cuidan a los hijos que no son de ellos y a veces ni son mamás. Si a las mamás a veces ya les complica la situación, cambiar a un niño ya de 2 años ya es algo complicado. Ya empiezan a preguntarle a Dios de que cuándo va a ir al baño él solo. Y eso lo hacen en la sala cuna. Por lo menos yo admiro eso. Hay alguien más que por ahí sirve en el área de niños. Y si usted y yo tenemos hijos, sabemos cómo juegan y cómo molestan, todos son rinky. No, el mío no, hermano, no, el suyo no, hermano, pero el mío sí. Y todos son rinky, pero hay alguien que tiene talento allá y le está dando la palabra del Señor. Así habemos todos y todos tenemos un talento. Nadie puede decir de que no tiene un talento de parte de Dios. Todos debemos de saber para qué Dios nos capacitó. Y si no lo ha hecho, pídale a Él. Y de repente es el de los 5 talentos y va a trabajar otros 5 más. Porque tal vez a mí me dieron 1, puede decir alguien ahí. Trabájelo con amor y multiplíquelo. Fueron dados para que se multipliquen, no para que se queden estancados. El que tiene el don de profecía, ¿qué dice la Biblia? O sea, que profetice, que anhelemos profetizar. O sea, el que tiene don de lengua, que hable lengua. Pero lo que debemos de hacer es anhelar profetizar.
O sea, eso es algo ascendente, ¿verdad que sí? Si usted habla lengua, anhelemos profetizar, porque edificamos al pueblo. Ese es el talento de parte de Dios. Y quien canta, es extraordinario el talento de parte de Dios. Porque si algunos de nosotros nos ponemos a cantar, solo la esposa se queda el primer día y al otro día ya no viene. Porque no es el talento para el que nosotros fuimos llamados. Yo los veo cómo tocan y yo le digo a mi esposa, mira. A veces veo cómo agarran los instrumentos y a mí me da gracia, ¿verdad? Porque es un talento de parte de Dios que está puesto al servicio del Señor, ¿verdad que sí? Usted ya puso los talentos que trajo de parte de Dios al servicio de Él. O sabe que tiene talento y no lo está utilizando. Vea que la venida del Señor ya está pronta. Usted sabe y yo conocemos de que el Señor ya viene. ¿Y qué hacemos sentados si tenemos un talento? Hermano, yo soy pilísimas para algo. Hay que usarlo, ¿verdad? Hay que ponerlo a los pies del Señor. Dice la palabra del Señor que la mies es mucha y pocos los obreros. La mies es mucha. Allá afuera hay un montón de gente que no conoce al Señor. Hermano, yo tengo don de evangelismo, pero no estoy trabajando. Hay que ponerse a trabajar. Porque no todos tenemos ese don tal vez. Pero el pueblo hay mucho pueblo, mucha gente que se está perdiendo y es necesario que nosotros estemos metidos sirviéndole al Señor. Porque si hay más pueblo es porque la bendición de Dios alcanzó a más gente. Si el Señor no quiere que nadie se pierda, dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el plan perfecto de Dios para su vida y para la mía. Los talentos, dice, son para dar fruto. Número 1, diga conmigo, para dar fruto. Usted tiene talentos, me dijo, ¿verdad que sí? Entonces debe dar fruto. La otra dice, debemos trabajar y producir, sea productivo. Sea productivo. Trabajemos el talento y produzcamos. ¿Sí? Y el otro dice, en lo espiritual el que tiene se le da más. Y al que no tiene, se le quitará lo poco que tiene. Esa suma o esa aritmética del Señor, una vez yo leí eso y no me gustaba. ¿Cómo es posible que le quiten al que no tiene? Decía yo. No, o sea, yo lo pensé así dije, no me gusta. ¿Por qué le quitan al que no tiene? Porque el que no tiene a veces se acomoda. O el que no tiene, piensa que no tiene y sí tiene. Porque el que no tiene de repente, no sé, si le dicen de que sea en lo monetario, puede servir con el tiempo que tiene con el tiempo propio. O sea que siempre hay algo que le podemos dar al Señor y es siempre y todos los días. En la mañana se levanta y puede bendecir a alguien más. ¿Está dando bendición o no? Hermanos, si no oro ni por mí, hay que empezar a orar por nosotros. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros salimos a la calle. Nosotros somos peregrinos que estamos en una burbuja de protección. Pero el mundo allá afuera no se detiene. Y usted y yo tenemos que estar metidos en el Señor para que la bendición nos guarde todos los días. Y también, así como lo hace con su vida, bendice a sus hijos, bendice a los ministros, bendice a las autoridades que nos gobiernan, bendiga. Si ese puede ser el talento de parte de Dios. Hay gente que puede orar mucho tiempo. Póngalo a los pies del Señor porque es para edificación del cuerpo de Cristo. No se quede sentado, porque los tiempos son finales y esto es parte de la preparación, porque en el servicio nos forman. Como estamos hablando de formación, en el servicio nos forman. Y cuando nos están formando, de repente el diácono entra y otro hermano viene corriendo y no lo saluda y el hermano es nuevo y se quedó molesto ahí en la puerta. Pero lo están formando. O no me puso atención la hermana, fíjate. La hermana se queja con el esposo. Es parte de la formación. ¿Por qué? Porque nos forman el carácter. ¿Para qué? Para que podamos avanzar, para que nosotros podamos tomar mejores decisiones en el Señor. Y todo se ve reflejado en lo espiritual y en lo humano, en mi casa y en mi familia. Se va a notar de que estoy avanzando en el Señor. Amén. Aquí le puse nuestra redención se acerca. Y aquí es la parte como medular que quisiera que viéramos. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, aquí le puse yo principio de dolores. Todo lo que yo vivo
el bautismo, la llenura, la formación de los talentos que tengo en Dios me van a servir a mí porque es final de los tiempos. Amén. Porque es el final de los tiempos y nosotros sabemos que debemos de estar en el Señor metidos todos los días. Dice la palabra del Señor: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, y engañarán a muchos. Eso ya lo vivimos y no ahorita. Han habido movimientos desde el Señor de que se decían ser el Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús en su ministerio terrenal vino, empezó a sufrir persecución la iglesia. Y uno de los fariseos del Sanedrín, que se llamaba Gamaliel, les dijo: no se metan, no vaya a ser que sea de Dios y estemos peleando contra el mismo Dios. Pero eso significaba que habían habido antecesores, porque ahí los menciona también la Biblia, de que decían que eran el Hijo de Dios. Desde aquel tiempo, 2000 años atrás, ya veníamos nosotros con que había gente o habían personas que creían que eran enviados de parte de Dios y que eran Jesús. Entonces, y en este tiempo, ¿quiénes son? El ecumenismo, por ejemplo, voy a mencionarlo porque quiero ser específico con lo que quiero trasladar. Es una de los movimientos espirituales que llama masas. Y eso lo vemos tipificado cuando Jonás en el arca está metido y habían más personas ahí metidas, ¿se acuerda? Y dice que estaban orándole a su Dios cada uno de ellos. Y Jonás estaba metido ahí. Esa era la barca del ecumenismo. Habían más personas ahí que no eran, que creían en el mismo Dios. Y ahí en esa barca estaban clamándole y le dicen a Jonás: hey, despiértate, clámale a tu Dios. O sea, habían ahí otros dioses, otras creencias desde aquel tiempo. O sea, eso no es nuevo tampoco. Y usted sabe la historia. Jonás se levanta y él sabía que era el problema. Y les dice: tírenme a mí a la mar. Y aquellos felices, ¿verdad? Porque después de que lo tiraron se calmó la tormenta. Y él va a un proceso, ¿verdad que sí? Por desobediente, pero no es el tema. Sino el tema es cómo en esa barca donde Jonás estuvo ya se movía el ecumenismo. Y hoy por hoy la corriente ecuménica llama a todos, no importa de qué religión sea, a qué Dios sirva, todos somos lo mismo, todos en el amor, juntémonos y alabemos a Dios, y cada uno después regresa a su iglesia. Esa es una de las corrientes. Yo leí un documento donde decía Francisco que al pecador no lo pueden desechar de las iglesias. Estoy de acuerdo con esa parte. Lo que dice la palabra es que hay que confesar el pecado y apartarse de él, ¿verdad que sí? Y él hacía alusión a un gay que estaba entrando a la iglesia y que uno de los párrocos no lo quería dejar entrar a la iglesia en España. Eso fue el año pasado. Y dice Francisco: no lo podemos desechar. No, totalmente de acuerdo, a nadie. Pero la palabra del Señor dice de que debemos de apartarnos de lo que estamos haciendo mal. O sea, el pecado se confiesa, pero no se continúa haciendo, ¿verdad que no? Entonces, el ecumenismo acepta todo. Hagamos lo que consideremos prudente, hagamos lo que sea necesario, sintámonos bien. Si hay que alabar a Dios con discotecas, hagámoslo también, para que los jóvenes no se vayan. Ese no es el modelo de la Biblia. Y ese es el ecumenismo. El ecumenismo lo que está haciendo es atrayendo a la gente para que se sienta bien. Hermana, si en la iglesia a usted no la dejan ponerse falda corta, aquí nosotros sí la dejamos. Ese es un ejemplo nada más, aquí no pasa. O a los jóvenes, pónganse arete, porque aquí nosotros no les vamos a decir que no lo hagan. Eso es lo que están haciendo, esa es la atracción. Entonces, ¿de qué sirve eso? Para entretener a la gente y que desvíe la mirada. Porque dice la palabra del Señor: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice también que alzará los ojos a los montes, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces, en el momento de que todo esto desvía la mirada de lo que nosotros tenemos que hacer, nos detenemos. Y la formación se para también. Sí me estoy dando a entender, hermano. Amén. Dice en el verso 7: pero cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, dice. Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin. Guerras y rumores de guerras, si usted me cuenta, hay un montón. Por ejemplo, ahorita Corea del Norte con Estados Unidos están en conflicto. Eso es un rumor de guerra. El Estado Islámico o los árabes en el Medio Oriente no quieren a Israel y lo quieren desaparecer.
Ese es otro rumor de guerra, ¿verdad que sí? Y esos son principios nada más. Yo les pregunto a las que son madres, ¿cómo son los principios de dolores? Suavecitos, dice la hermana aquí. Los dolores son fuertes y son intensos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que esperan a dar a luz? A la bebé, ¿verdad? Dar fruto. Entonces la tierra está viviendo principios de dolores porque nosotros, la iglesia, estamos pronto a partir. Nosotros nos vamos a ir con el Señor. Es por eso que es necesario que esas cosas sucedan. Los principios de dolores son para que la iglesia se levante y se prepare para el encuentro con el amado. No es para ser informado, sino ese es mi reloj y me está diciendo ya me voy a ir, ya mi tiempo se acerca, ya el Señor viene por mí, voy a ser transformado y voy a ser levantado por Él. Démosle gloria a Dios. En el 6 dice, en el verso 8 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, dice. Habrá terremotos por todas partes, dice. Habrá hambre y estos solo son principios de dolores. Hace unos días, no muchos, aquí en Guatemala tuvimos una situación bien complicada. ¿Y qué le pareció ese movimiento? O sea, no, lo que quiero que me traslade es, hoy se ríe, pero yo en ese momento estaba preocupadísimo por mis hijos y porque no dejaba de moverse, no dejaba de temblar. ¿Hace cuándo fue esto? Hace como 10 días. Y eso es algo de lo que la Biblia dice que está sucediendo. Y en San Marcos, por ejemplo, fue algo más complicado. En México fue terremoto. ¿Verdad que sí? Y esas son señales para que nosotros nos preparemos, porque nuestra redención está cerca. Esos son principios de dolores, solo principios de dolores. No me quiero imaginar qué más va a venir. Y si no estamos preparados, amado hermano, ¿cómo vamos a enfrentar esa situación? Aquí en Guatemala nosotros tuvimos esa situación y vemos las convulsiones a nivel social que se dan. Todo mundo quiere hacer justicia por lo que piensa y por ideales. Y nosotros, el pueblo de Dios, dice que debemos de clamar por los que están en eminencia para que tomen buenas decisiones. Eso es lo que debemos de hacer. Si se entera por la noticia, que sea para orar, para pedir misericordia, para que el Señor se mueva en las autoridades que nos gobiernan. Si dice la Biblia que el Señor pone y quita reyes. Entonces a usted y a mí lo único que nos corresponde es ser obedientes y clamar al Señor y que ellos dirijan al país de buena manera. Aquí ya le mencioné de 2 situaciones que vivimos en Guatemala. Que aquí, por ejemplo, vienen de Huehuetenango, pelean los de Cobán, o sea, todo el mundo está contra todos. Porque todos quieren que se haga lo que ellos piensan, no lo que corresponde. Y que se gobierne como a ellos les parece que se debe gobernar. Amén. Aquí ya le voy a hacer un resumen ahí de lo que le mencioné. El ecumenismo era una de ellas. Israel se mantiene atento ante amenazas de ataque por el Estado Islámico. Si usted un día tiene la oportunidad o tiene hijos que le puedan ayudar, ponga en el internet Israel o ponga cuántos son islámicos en el Medio Oriente. Israel es como decir un frijol dentro de 99 blancos. Israel es el frijolito negro. Y ahí está metido Israel entre todos islámicos. Y no lo pueden tocar porque Dios no lo permite. A usted y a mí no nos pueden tocar porque Dios no lo permite. Porque no es el tiempo de Dios. Porque no es el tiempo de Dios. Así que en la formación que está recibiendo, dele gloria a Dios. Preparémonos. Acá dice Estados Unidos está en conflicto con Corea del Norte. Y esto sí es algo preocupante porque los gringos defienden a los israelitas. Son los únicos aliados. De ahí nadie quiere Israel. Pero Estados Unidos sí es un aliado de los israelitas. Terremotos en Latinoamérica, puse aquí, me puse a investigar. Y me sorprendí de una manera impresionante. Y tal vez ahí no lo va a poder leer. Han habido del mes de noviembre a la fecha 165 movimientos fuertes considerados terremoto. Y ahí le puse yo los que están establecidos. Y ahí estamos nosotros, por ejemplo, San Pablo en San Marcos, Guatemala, el 14 de junio del 2017, dice. Y en los más intensos está el que se acaba de dar ahorita en México,
y hay uno en África, y dice que la NASA tenía preestablecido para este año de que hubieran terremotos y más catástrofes. Pero eso lo puse no para que usted se asuste, ¿verdad que no se asuste? Lo puse para que nos demos cuenta del cumplimiento de la palabra y cómo se está viviendo y cómo se está cumpliendo. Porque nosotros, el pueblo de Dios, nos sirve para prepararnos. Por eso fue que lo puse y usted lo puede ir a buscar. Y antes, por ejemplo, no se oía de tsunamis. Yo en la escuela sabía que existían los maremotos. Los más modernos, tal vez ahí los millennials me pueden decir, tal vez ya conocen los tsunamis, pero yo no me acuerdo que me hayan enseñado eso. No sé si a usted le enseñaron de los tsunamis. La primera vez que que dijeron que había habido un tsunami, dije, oh, Dios mío, ¿y eso qué es? A investigar, ¿eh? Y qué destrucción más tremenda la que causó eso en Filipinas. Destrozos exageradamente fuertes. Y entonces nos ponemos a pensar en cómo el mundo sigue convulsionando. Y el Señor le dice a su iglesia, ven, prepárate, ven, límpiate. Porque dice la Biblia, y voy a ir a la Biblia, dice que habían 10 vírgenes, ¿verdad que sí? 5 sensatas y 5 insensatas. ¿De cuáles somos nosotros? Debemos de ser sensatos porque el aceite es tipo figura de la unción que nosotros venimos a buscar a la iglesia por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la santidad, por medio de la búsqueda que tenemos a Él todos los días. Esa es la unción que va formándonos y nos va transformando y nos vamos metiendo en Él y nosotros menguamos, dice la Biblia. Y dice que Enoc caminó con Dios, dice. Y después dice la palabra del Señor, y Dios caminó con Enoc. ¿A la qué calidad? No es lo mismo de que yo ande a la par de alguien de compañía, a que ese alguien me acompañe a mí. Y Dios ya caminaba con Enoc, o sea, y después se lo llevó el Señor. De esa manera debe ser con nosotros. Que el anhelo de las personas sea acercarse a usted por la bendición de Dios que usted tiene, por el consejo de la palabra, por la bendición que usted le transmite, por la seguridad de que Dios está con usted y que Dios puede hacer algo en su vida, en la vida de él, en el problema, en la enfermedad, en la angustia, en lo que esté pasando. Y que usted tiene una palabra de Dios y usted tiene lengua de discípulo y le puede dar una palabra que lo saque de donde está metido. Eso es lo que nosotros como pueblo de Dios nos enviaron a hacer. A nosotros no nos enviaron a estar sentados en la iglesia. Esa es la bendición que tenemos de que la palabra se pueda predicar. Pero hay países en donde no se puede. En Cuba, por ejemplo, no se pueden hacer reuniones porque todo atenta contra el Estado, contra la gobernabilidad del país. Aquí nosotros tenemos libertad. Podemos adorar y bendecir al nombre de Dios. Y a veces nos dicen, de un grito de júbilo, los hermanos de la alabanza, y uno, Dios mío. O cuando se ponen a danzar, yo le digo a mi esposa a veces, Dios mío, el espacio nos complica, pero también a veces me quedo parado y no me muevo, ni el del elefante hace uno a veces. Y la libertad de culto que tenemos debemos de aprovecharla. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios se siga manifestando todos los días. Aquí dice como en los días de Noé. Ahí en el libro de Mateo 24:37. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé al arca. El final de los tiempos dice que va a ser como los días de Noé. Y si nos vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, dice la palabra del Señor de que la maldad era demasiado fuerte en aquel tiempo. Yo he escuchado a los abuelitos o a los más entrados en años decir, antes dejaba la puerta uno abierta y no se entraban los ladrones, dice. Ahora ya no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? De que antes era más seguro y ahora hay más inseguridad. O sea, eso evolucionó, pero no evolucionó para bien. Eso evolucionó para atemorizar al pueblo. Ese es un ejemplo sencillo. Y aquí dice que estaban unos casándose, comiendo y bebiendo. Aquí había exceso de comida a veces. Había glotonería posiblemente. Y donde le quiero poner un énfasis, casándose y dándose en matrimonio.
¿Y qué le ve de malo a eso? Dice tal vez alguien, ¿verdad? Pero la desviación sexual no apareció ahorita. Eso está desde tiempos antiguos. Dice la Biblia de que los ángeles prefirieron dejar su gloria por meterse con las hijas de los hombres. Eso lo ve usted en el libro de Pedro y ahí mismo en el libro de Génesis lo puede leer. Ángeles, por tener intimidad con las mujeres, dejaron su gloria. Y hoy por hoy estamos viviendo situaciones similares a las que se vivieron una vez ahí. ¿Y cuál fue el final? Como en los días de Noé, fue el diluvio, ¿verdad? Porque venía un juicio y Noé vino y les dijo que entraran al arca. Y no lo quisieron entender. A nosotros hoy nos hablan desde los púlpitos que nos consagremos, que busquemos su rostro, que busquemos la santidad, que busquemos el amor de Dios, que busquemos la unidad. ¿Por qué? Porque la venida del Señor es como en los días de Noé. O sea que hay maldad y la maldad es intensa. Cada uno tendrá información propia de lo que ha escuchado en noticias o ha investigado y eso es algo terrible. Hombres cambiándose de sexo, por ejemplo, hay un medallista olímpico que ganó el pentatlón en el 76 y se cambia el sexo. Un medallista olímpico termina desviado y se cambia de sexo. Entonces, esto está sucediendo ahorita y eso no es normal. Eso no lo podemos ver como normal nosotros. Nuestros hijos, ¿qué es lo que enfrentan en la calle? Usted y yo debemos de calafatear a nuestras familias. En el primer servicio nos mencionaron una estadística que me pareció impresionante, es de que el 20% de las infidelidades, decía el hermano, se da entre propios hombres. ¡Hala, qué tremendo! ¿Ah? O sea, ya qué clase de degradación la que el humano está viviendo. Entonces, en el libro de Génesis 6:2 dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, de todos los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal. Esto era algo de lo que sucedía en el libro de Génesis. Y hoy por hoy, el pensamiento del hombre involucionó totalmente. O sea, lo que nuestras mamás a nosotros, o sea, los que somos un poquito más avanzados en edad, o sea, los principios son los mismos, no deberían de cambiar. El respeto a las autoridades debería ser el mismo, no debería de por qué cambiar. El hecho que hayan aplicaciones para utilizarlas en el teléfono no significa que seamos más avanzados. El respeto debería ser el mismo. El reconocimiento a la autoridad debería ser el mismo. La obediencia debería ser la misma. La disciplina debería ser la misma, ¿o no? La Biblia dice, hombre y mujer creó Dios. ¿Y por qué voy a aceptar algo que es diferente? Ah, porque soy moderno. No, eso no es cierto. Ese es el pensamiento que el enemigo está trabajando en el mundo. Porque somos light. Eso no existe. Mencionaron un anuncio en la Coca-Cola donde se ve masacre y más específico es de que compiten por un hombre. Dos mujeres, pues no lo veo tan normal, pero estaba la mamá de familia ahí compitiendo por el cariño de un hombre. Pero el hermano de la hermana, si me deja entender, compite por llevarle la Coca-Cola a un hombre. Y eso es estar a la vanguardia. Eso es marketing moderno, es marketing de experiencia y nosotros somos de la tendencia. Eso no existe. En Dios somos hijos de Dios todos. En Dios nosotros debemos de guardarnos en santidad. Nosotros debemos de entender de que ese es el ataque del enemigo para su vida y para la mía y para las de nuestros hijos. Porque en las caricaturas también les meten ese tipo de situaciones. Por ejemplo, acaba de salir La Bella y la Bestia y ahí ya metieron un poquito del homosexualismo. Por eso debemos de estar pendientes de que ven nuestros hijos. No pongamos el televisor y que el televisor sea el catedrático de nuestros hijos y no veamos qué es lo que ellos qué es lo que ven y después las consecuencias son intensas porque van a trastocar el corazón de sus hijos y de los míos. Ese es el trabajo del enemigo. Y por eso es que estos días son tiempos finales y nosotros debemos de entender de que debemos de cuidar nuestra vida. Nuestras vestiduras deben de estar blancas, deben de estar sin mancha. La aprobación del pecado es algo de lo que la Biblia ya lo mencionaba. Dice en el Salmo 94:20, dice, estás aliado a un tribunal de perdición que eleva la tiranía al rango de ley.
Eso está en la Biblia de Jerusalén. Está en la Biblia de Jerusalén. Dice que eleva la tiranía al rango de ley. Todo lo que está sucediendo lo quieren meter al Congreso de la República, no solo aquí, sino en todos los países del mundo, y que sea aprobado por las leyes. Y sea visto, y si es aprobado por las leyes, ¿quién va a decir algo? Y nosotros como iglesia debemos de estar preparados de lo que se está viviendo en el mundo. En Estados Unidos está aprobado el matrimonio del mismo sexo. En México ya lo aprobaron en algunos estados. En México yo creo que ya aprobaron el que se cambien de sexo los hombres. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque esto está mencionado en la Biblia. O sea, la maldad la están elevando a ley. Hay gente metida en los gobiernos que está permitiendo que eso suceda. Por ejemplo, en Colombia hubo un referéndum hace como un año. Y esto lo escuché yo con el apóstol Germán. Y decía de que ese referéndum mencionaba de ser aprobada la paz en Colombia, tenían que quitar el nombre de Dios en el himno de Colombia y todos los niños podían llegar a la escuela como quisieran. Si a un niño le gustaba ir vestido como mujer, lo tenían que dejar. Y si a una niña, pues no es tan anormal verla vestida con un pantalón, pero en un niño, y se debe de permitir eso. Eso es lo que estamos viviendo. No es tiempo de estar sentados esperando a que nos sigan bofeteando. Formemos a nuestros hijos en Dios, que amen a Dios, que busquen a Dios, que estén prendidos del altar, que usted sea un ejemplo de vida en sus hijos y en su familia, que yo lo viva también. Y los que son jóvenes me dirán, bueno, eso no me alcanza, no, pero igual están en el mundo. Y deben de cuidarse de lo que ven, de lo que escuchan, porque es peligroso. Porque los ojos que son las ventanas del alma, ¿verdad que sí? ¿Y qué vemos? Yo no sé cómo voy a hacer, yo digo que voy a hacer bien chute, pero a mi hija no la va a dejar de tener el teléfono solo. ¿Por qué? Porque es peligroso de que tengan tanto acceso a información que se acostumbren a estar solos y que puedan ser trastocados. Ese es el peligro. La información es una bendición para poder investigar, para que usted se informe y que le sea de beneficio, pero nada más hasta eso. Amén. Esto es aquí en Guatemala. Y esa foto yo la tomé y me asusté. Tal vez ahí no la va a poder leer, pero dice, en Guatemala todos los seres humanos somos iguales, en dignidad y derecho. Artículo 4, libertad e igualdad. Eso lo tomé en una municipalidad yo en Palencia. Y ahí está el artículo ya. ¿Ya lo veo? Sí, lo pueden ver allá arriba. Somos mujeres transgénero, dice. Y hay un artículo ahí. ¿Qué le parece? ¿Verdad que es complicado? Mi hija ayer que estaba haciendo la presentación me dice, ¿cómo se llama ella, papi? Yo le digo, Filomena, le digo yo. Yo creo que Filomena se llama una de ellas, fíjate, le digo. Porque me dio risa, me pregunta el nombre de las, digo yo, Dios mío, Pero esto, los que son más jóvenes ya lo ven. Y eso es algo que está siendo aprobado ya. Y hace como un mes o un mes y medio salieron a hacer una marcha a la zona 4, creo yo. Le llaman LGB. Y no sé si me falta alguna palabra, son técnicos. Son los LGB. Y cargan su bandera de color amarillo, multicolor, como que fuera el arco iris de esperanza que utilizó Noé cuando sacó el arco iris. ¿Qué le parece? Entonces, metámonos en el Señor, son tiempos finales. Son tiempos finales y es el tiempo en que nosotros como iglesia, yo le mencioné al inicio, cuáles son las etapas de nuestra formación como hijos de Dios, ¿verdad que sí? Y usted ya las conocía. Y eso es lo que todos los días debe de estar en nuestras vidas. Acá dice en el libro de Génesis 1:14, señales en los cielos. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Dios ya había establecido que el sol y la luna fuera establecido para señales, desde el libro de Génesis, ahí lo dice. Y en el libro de Joel, y también lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, ahí abajo donde menciona el Pentecostés, y dice, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre antes de que venga el día grande del Señor, grande y terrible. ¿Y por qué puse a los Estados Unidos, que fue donde más se vio este eclipse que se dio en el mes de agosto, ¿verdad que sí?
Y lo que me impactó fue de que, o sea, si usted ve, el sol se convertirá en tinieblas. Ese fue el eclipse que nosotros acabamos de vivir. Aparte es el de luna roja que nosotros conocemos. Este fue donde el sol se convierte en tinieblas. Y vea el recorrido, pero lo que impacta es Estados Unidos hoy por hoy tiene un huracán. En Florida y otro, yo creo que en Texas está siendo golpeado también. Y estos son eventos naturales que nosotros vivimos, pero son escatológicos, que marcan un tiempo en la iglesia, que marcan un tiempo para nosotros como sus hijos. Y que nosotros debemos de saber de que todo lo que se ve está en la Biblia, pero nos sirve a nosotros. Que nos sirva, amado hermano. Preocupémonos por nuestra vida espiritual. Preocupémonos, yo sé que usted lo hace. Guardémonos en santidad. ¿Por qué? Porque si nosotros sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie verá al Señor, ¿verdad que no? Debemos de tener santidad para poder ver al Señor. Y es parte de lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia. A ser instruidos, a conocer el tiempo de la iglesia y yo dejarme formar. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Venimos a la iglesia, nos hablan con amor, con misericordia, algunos le pegan un clavo fuerte, como dirían por ahí, nos tocan, nos deshacen, nos regañan, nos llaman la atención, pero eso es formación. ¿Es formación para qué? Para que usted todos los días se levante pensando en que las misericordias son nuevas todos los días y que debe alzar sus ojos al cielo para pedir misericordia. Amén. Eso es lo que nosotros venimos a hacer aquí. Usted conoce del Señor, dice la palabra, que nosotros conocimos todo lo que sabemos en la escuela del Padre. Entonces usted conoció al Padre, allá en el libro de Juan está. Clámele a Él también, pídele a Él también. Él conoce las necesidades y los anhelos de nuestro corazón. Si Dios es un Dios bondadoso, el anhelo de su corazón el Señor lo conoce. Pero debemos de clamarle a Él, acercarnos a Él, pedir misericordia, que Él escuche nuestra voz. Dice la palabra del Señor de que los israelitas estuvieron en Egipto 430 años. Pero lo que me impresiona es de que hasta que empezaron a clamar con intensidad, el Señor les manda un libertador. Yo no sé cuál sea la circunstancia que usted y yo vivamos. Tal vez no tenga trabajo, pídale al Señor trabajo. Pero con intensidad hágalo. Capacítese, busque la forma de saber qué es lo que le van a pedir en el trabajo y que sea capaz usted de llegar ahí al trabajo y desempeñarlo. Para que usted pueda llegar como hijo de Dios y pueda optar a tener trabajo. No se sienta menospreciado por no tenerlo. El que está enfermo, dice la palabra del Señor, que por su llaga nosotros fuimos sanados. Clamemos misericordia. La tristeza, dice la palabra del Señor, de que nosotros venimos al altar y no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿verdad que no? Entonces debemos despojarnos de la tristeza y en su lugar Él va a poner gozo. Y ese es el trabajo que nosotros, es la formación en Dios. Es la formación en Dios. Si usted saliendo de aquí posiblemente tiene dificultades con el esposo porque no viene a la iglesia, ate y ligue el hombre fuerte que se mueve en él. Clame misericordia para que ese hombre se convierta. No que a veces las hermanas, te lo mando, Señor. Eso es algo que se escucha, ¿eh? Yo digo que te lo mando, Señor. Mejor, Señor, cámbialo, transfórmalo. Que Él vea en mí lo que tú has hecho en mi vida y que por medio de su testimonio Él pueda ser llevado y lo pueda traer usted aquí a la iglesia. Si aquí hay muchas personas que tal vez el esposo no conocía al Señor y ahora está sentado aquí en la iglesia. Pero tampoco no va a ser clavera usted, hermana, que cuando ya venga a la iglesia y el hermano solo aquí se mantenga, no le va a decir, llévate tu cama también, ¿va? Porque también hay un extremo de que debemos de tener un equilibrio en el Señor. Ahora solo en la iglesia vivís metido, no, qué bueno que busca al Señor. Y usted, amado hermano, también ocúpese de bendecir a su familia y atender a su familia, amén. Porque hay un servicio que empieza en casa, amén. Acá abajo puse la nota, estados de Florida, Texas y Florida enfrentan un huracán, amén. Ya vamos a ir terminando. Esta es la parte medular. Dice le puse yo cosecha de cebada. Esto lo vemos en el libro de Ruth, en el capítulo 1, en el verso 22. Así volvió Noemí con su nuera, dice, Ruth la moabita. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén, dice, al comienzo de la siega de la cebada. Aquí dice que Ruth era ¿de dónde?
de Moab. No era judía, ¿verdad? No habían derechos ahí. Era de Moab. Dice la Biblia de que Moab, ellos eran enemigos, de hecho, de los hebreos, los moabitas. Pero ella estaba casada con un hijo de Noemí, que si Noemí sí era hebrea. Pero ellos regresaron de Moab, de la tierra de maldición. A usted y a mí, ¿de dónde nos sacaron? Hermano, es que a mí me fueron a traer al palacio. Dice la Biblia que nos sacaron de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Así dice la palabra, ¿verdad? Nosotros fuimos sacados de lo vil y menospreciado. Y este es el ejemplo. Ruth, la moabita, no tenía ningún derecho porque ella no era hebrea. Y dice la palabra, llegaron a Belén, que es casa de pan, al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Nosotros somos la cebada. La cebada en aquel tiempo era, la siega de la cebada llega al comienzo, cuando va a empezar a cultivar. Usted conoce la historia, dice la palabra del Señor de que ella va y espiga en el campo de Booz. Booz le da permiso y le dice, no te salgas de ese territorio porque no vaya a ser que te golpeen. A usted y a mí nos dicen, no te salgas de la cobertura para que no nos lastimen. No veamos lo que no tenemos que ver para que nuestros ojos no permitan que entre algo que no debe de entrar. No hablemos lo que no debemos de hablar. No seamos tan comunicativos, no pongamos atención a lo que nos dicen. Si usted escucha más noticias que leer la Biblia, ¿qué es lo que va a tener? Aflicción. Todos los años dicen que le suben al salario mínimo, por ejemplo, y la gente ya está preocupada que no le va a alcanzar. Y de todos modos, Dios nos tiene con bendición. O sea, el trabajo del enemigo es afligir, quitarle la paz, robarle la paz al pueblo de Dios. El otro año, y se va a dar cuenta usted, le ponen salario mínimo N, ya están peleando. Y de todos modos, Dios a nosotros no nos deja de bendecir. Por lo menos yo veo para la semana del verano, la gente se va de vacaciones a los puertos. ¿Cómo le hace si supuestamente no le alcanza? Y ahí andan de parranda. O sea, solo es por cuestionar o porque alguien más lo dijo, yo también lo digo. Y eso crea una atmósfera de zozobra. Pero usted y yo vivimos bajo una atmósfera de bendición, bajo una cobertura de bendición, bajo un manto que nos bendice y se extiende y se ensanchan las tiendas. Se extiende y así nosotros crecemos también. Porque ese es el manto del Señor, es sobrenatural. El que es escaso es uno, el Señor no. El Señor nos manda a que ensanchemos nuestra tierra. Y lo sobrenatural es de que estamos bajo la cobertura. Y ese manto es bendito. ¿Por qué? Porque nos guarda, nos protege, nos corrige. Cuando nos salimos de donde no debemos de estar, nos jala de regreso. Amén. En el 3:15 dice, también le dijo, dame el manto que está sobre ti y sosténlo. Ella lo sostuvo y él midió 6 medidas de cebada y las puso sobre ella. Entonces ella se fue a la ciudad. Usted conoce la historia ahí. Booz le da una provisión a Ruth porque ella se acuesta a los pies de él. Él se da cuenta después y le da la cebada. Más adelante la palabra del Señor dice de que él la redime, porque era lo que los hebreos hacían, y la redime con bendición y se casa con ella. Y lo que quiero marcarle aquí en específico es Ruth de Moab no tenía derecho. Después de no tener un derecho, la engendra Booz, y eso lo vemos en el libro de Mateo. Cuando usted vaya a leer el libro de Mateo en el capítulo 1 dice, y Booz engendró a Ruth, dice. Y de Ruth viene Obed, y de Obed viene David, el rey David. O sea, de alguien que venía bajo maldición, viene un linaje que aparece en la Biblia después, y de la tribu de David, de ahí viene David, que estaba sentado en el trono al que Dios le prometió que siempre iba a estar alguien sentado ahí. Amén. Y nuestro David, que es Jesucristo, está a la diestra del Padre. Amén. Entonces, lo que el enemigo maldice, Dios lo bendice. Lo que el enemigo menosprecia, Dios lo levanta. Lo que el enemigo dice que no sirve, Dios lo vuelve útil. Porque así nos volvieron a nosotros útiles. Porque nosotros no son por capacidades o habilidades o inteligencia, sino es por misericordia que estamos aquí. Porque dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y usted y yo tememos a Dios. Entonces esa bendición es que usted y yo somos sabios.
que somos benditos, que nos llamaron a bendición cuando nosotros estábamos bajo maldición. La palabra del Señor dice de que nosotros debemos de renunciar a la vana manera de vivir que hayamos heredado de vuestros padres. Y si usted me va a decir alguien ahí, hermano, yo nací en un hogar cristiano, amén, es necesario de todas maneras reconocer a Jesús como nuestro Señor. Y también nosotros debemos de analizar cómo fue el pasado de nuestros padres, abuelos y bisabuelos y empezar a cancelar maldiciones que puedan ser engendradas en nosotros, y hasta los médicos creen en eso. Cuando uno va al médico le preguntan, ¿alguien en su familia padece del corazón? O padece de los nervios, de la tensión alta, y le empiezan a hacer un chequeo a uno. Y humanamente lo creen, y espiritualmente a nosotros nos dicen, renuncie, y a veces no lo hacemos. Debemos de entender de que la palabra es para que la pongamos por obra, para que nosotros nos paremos en el oficio de sacerdocio y nosotros podamos ponernos en la brecha y cancelar las maldiciones que pudieron haber venido engendradas. Dice acá, la cebada es la primera cosecha, es la que se va en el arrebatamiento. ¿Está listo para la venida del amado, hermano? Yo ya con esto termino. Usted y yo debemos de anhelar estar dentro de la primera cosecha, que seamos cebada. Todo lo que yo le mencioné, y le voy a hacer un pequeño resumen. De la salida de Adán en el huerto, el Señor Jesucristo viene y tiene el plan perfecto y se hace hombre, recibe la bendición y Él sirve durante 3 años en un ministerio terrenal. Y esos 3 años Él se bautiza, recibe el bautizo del Espíritu Santo y hace la obra durante 3 años. Engendra a 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles vienen y reciben al Pentecostés, que era la promesa dada en el libro de Joel. Y a nosotros, por medio de la bendición de ese Pentecostés, Pablo es alcanzado, enviado a los gentiles, y nosotros recibimos la bendición. Y nos dan talentos para que trabajemos en la obra del Señor. Amén. Y lo que vimos que está sucediendo en el mundo es para que nosotros estemos preparados, de que no tengamos por tardanza la venida del Señor. Si los ministros desde hace 2000 años, si usted lee la Biblia y dice que la venida del Señor ya estaba cerca, así dicen en el libro de Hechos, y ellos ya pensaban que el Señor iba a venir, y a nosotros nos tocó vivir este momento, y estamos para vivir ese momento y estar preparados en este momento. Amén. Yo quisiera que usted se pusiera sobre sus pies y que medite un minuto. El tema es la preparación de la iglesia. ¿Estamos preparados nosotros? Aquí le voy a leer estos versos nada más. En 1 Corintios 15:51 él dice, he aquí os digo, un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice. En el 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso lo vemos en Tesalonicenses. ¿Cuál es la administración? Si por algún motivo su mirada se desvió o su fe decayó, esta es la oportunidad de parte de Dios para poder retomar. Si alguien se siente inutilizado, Dios nos vino a habilitar hoy. Si alguien se siente menospreciado, Dios hoy nos vino a hablar con bendición. ¿Estamos preparados, amado hermano? ¿Cuidamos de la viña que tenemos en casa con nuestros hijos como debe de ser, irresponsablemente? Ese es el llamado de hoy. Esto que no nos sirva, que no nos sea solo información, sino que sirva para que usted y yo nos preparemos a Él. Si usted, por cualquier circunstancia, se desvió su mirada, clame misericordia. Si quiere, empieza a clamar ahí. El que desee, el altar está abierto para que el Señor restituya el gozo de la salvación, restituya la bendición, la revelación que perdió sea devuelta. La misericordia que usted y yo tenemos es una bendición extraordinaria que no podemos menospreciar. Yo no sé si hay alguien que no conoce del Señor y quiera recibir esta bendición de ser hijo, o alguien quiera reconciliarse a Él.
empiece a levantar su voz, porque nosotros debemos de estar preparados y debemos de estar limpios para el encuentro con el amado. El altar está abierto para aquellos que se sienten cargados, que sienten desfallecer, que piensan que no hay oportunidad para ellos. Esta es la oportunidad de parte de Dios. Levante su voz, amado hermano. Clámele a Él, porque la bendición que tenemos nosotros de ser hijos la anhelan muchos, la han dejado pasar tal vez. Levante su voz, Padre, empiece a levantar su voz. Si usted no trabaja en la obra, es tiempo de que se levante. Si tiene un talento de parte de Dios, póngalo a trabajar. Usted conoce la parábola de los talentos. Dice la palabra que el que tenía 5, le dieron 5 más. El que tenía 2 los multiplicó y le dieron otros 2. Pero al que tenía solo 1 le fue quitado. El pueblo de Dios debe obrar en fe. Levante su voz, amado hermano. Pídale a Él que le quite toda impureza, toda inmundicia, todo lo que usted sabe que está trabajando en su corazón y que no le permite ser limpiado. Ahora, Padre, levante su voz, amado hermano. La venida del Señor está cerca y debemos de saber que debemos de erguir nuestras cabezas. Órele a Dios, clámele a Dios. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Tu luz, dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Levante su voz, hermano. Levante su voz. El Espíritu Santo está aquí para transformarnos, para limpiarnos, para quitar toda impureza. Levante su voz, amado hermano. Que usted y yo estemos listos para el encuentro del amado. Levante su voz. Tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay pueblo que no está sirviéndole a Dios y que sabe que tiene un talento y no quiere pasar al frente, este es un momento en el que el Señor quiere reactivar a sus hijos. Aquellos que han dejado de servir con amor, aquellos que han visto el servicio como carga, que se han sentido que el servicio que dan es por gusto. Yo sé que hay pueblo de Dios que está siendo tocado. Yo quisiera que los hermanos de la oficialidad me ayudaran a ministrar. Hay un momento en donde nosotros debemos de entender de que dejamos de servir y dejamos de ser útiles en la obra y dejamos de edificar para el Señor. Ese es el llamado. Que el Señor ministre esa palabra en el nombre de Jesús. Clámele a Dios. Levante su voz, hermano. Que el Señor bendiga su vida. Quita, Padre Santo, toda carga, todo peso, todo menosprecio,
Todo lo que el enemigo, Padre Santo, haya obstaculizado a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. A los jóvenes, órenle a Dios que haya santidad en sus vidas, que haya búsqueda del Señor, que sean santos, porque Él es santo. Órenle a Dios. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Un minuto y vamos a terminar. Levante su voz. Levante su voz. Que el Señor bendiga a cada uno de los que están aquí. Corta todo derecho, Señor amado. Todo lo que nos desvía de la mirada de ti, Jehová Dios, te lo entregamos hoy aquí en tu altar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda incredulidad que el enemigo, Padre Santo, haya puesto, sea quitada, Padre Santo. Ministra, Señor, amor. Ministra, Padre Santo, a todo corazón, a todo el necesitado, Señor amado, ministralo, Señor. Alce su voz, hermana. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Alce su voz, hermano. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Gracias, De Señor. tu amor. Levante sus manos y dele gracias al Señor, aleluya. Dele gracias. Vamos, extienda sus manos para acá adelante, para el siervo. Vamos a orar en el nombre de Jesús y lo vamos a bendecir. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos orando por la vida de tu siervo, que tú lo sigas usando para honra y gloria de tu nombre. Bendícelo a él, a su esposa, a sus hijos, Señor, y que todo lo que haga, que todo lo que sus manos toquen prospere, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, síguelo bendiciendo. Lo cubrimos, Señor. Rocía tu sangre, Señor. Guarda sus espaldas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Levante sus manos en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, por el privilegio que nos has dado de estar aquí en tu casa, Señor, por la palabra que hoy recibimos, Señor, esa palabra de preparación, esa palabra que nos viene a percibir, Señor, aleluya, como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Lleva a tu pueblo, Señor, con paz. Lleva a tu pueblo con bendición, Señor. Que tengamos una semana